todavía. Fíjense que a las 6 de la mañana la Red por la Defensa de los Niños va a estar afuera de Palacio Nacional. Van a hacer visible este informe de cuál es la situación de los niños. La Red por los Derechos de la Infancia en México va a presentar su balance anual 2020 en el marco del Día de Reyes, así que si ustedes no han hecho su cartita, bueno, también vale la pena recordarles, todavía es tiempo. Este balance, mis amigos, se torna complicado más en un año de pandemia. El año de la pandemia todavía hay un abandono importante en la niñez en México. De esto, por supuesto, hay que hablar, creo que es muy, muy importante. Y le agradezco mucho a su director, a Juan Martín Pérez, que nos acompañe esta noche para adelantarnos más o menos cómo andan los retos de la niñez en estos años. Muy buenas noches, Juan Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, Meme, gracias por esta oportunidad para estar contigo y tu público. Juan Martín, ayúdame a entender esta parte. ¿Cómo van los retos de los niños en este año? Un año muy complicado, un año de la pandemia. Yo sé que mañana van a presentar el balance, pero ¿cómo podemos ir adelantando un poco lo que ha pasado con estos temas? Sí, mira, yo creo que se conjugan varios factores. El más grave de ellos es que aun cuando el COVID-19 no es un virus letal para la gran mayoría de los millones de niños, niñas y adolescentes, lo cual no quiere decir que no mueran. Llevamos más de 35,000 niños y niñas contagiados y cerca de 500 que han muerto. Pero esencialmente es que han quedado invisibles y abandonados. Como es del conocimiento público, se mantienen conferencias todas las noches, además de las mañaneras, donde niños, niñas y adolescentes que representan 40 millones de personas en este país, 1 de cada 3 habitantes en México tienen menos de 18 años de edad, están siendo totalmente ignorados. Aún con esta proporción, estamos hablando de 40 millones y 30 millones de ellos en escuela, sistema educativo. No hay una estrategia de comunicación y hablabas hace un ratito sobre esto terrible que tenemos en todo el mundo, pero en América Latina con mucha severidad, que es la infodemia. Hay información falsa, hay información parcial o claramente una saturación de información oficial que está afectando que se tomen decisiones para poderse proteger frente a este virus. Pero hay otro concepto importante para nosotros que se está manejando cada vez más en el ámbito del combate a la pandemia, que se conoce como sindemia. Esto ya lo está utilizando también la revista científica de medicina Lancet, recuperando también reflexiones que han hecho expertos y expertas de la Organización Mundial de la Salud, haciendo alusión a que la sindemia es el conjunto, digamos, de condiciones que hacen que una epidemia, en este caso global, una epidemia específica, en el caso mexicano hablemos de violencia, con una pandemia como esta global que es el COVID, pero además con las condiciones de desigualdad que tenemos en nuestro país, la mitad de la población vive en pobreza, eso ya nos genera una condición muy difícil, de tal suerte que las estrategias epidemiológicas sanitarias o médicas pues quedan limitadas y estamos observando que las personas que están muriendo son las más pobres, son también, no necesariamente como en Europa, las personas mayores de 60 años, sino personas en edad productiva y particularmente vinculadas a trabajo informal o no, digamos, agregando aquí que no tenían seguridad social. Pero en el caso de estas afectaciones, y por qué hablar de sindemia, implica que el impacto que está teniendo en la vida de niños, niñas y adolescentes en México es enorme. No sabemos cuántos niños y niñas están en orfandad por COVID. Hemos hablado incluso en los últimos meses sobre la orfandad por víctimas de feminicidio, pero tenemos ya un número enorme de personas que han muerto, sin contar aquellas muertes sospechosas, más el contagio o los contagiados, que casi llegamos a 1,5 millones, y todos estos tienen en su gran mayoría niños, niñas y adolescentes a su alrededor y vuelven a ser, como comentaba Meme hace un ratito, invisibles. Pero muy grave, particularmente en el último año, es el abandono literal que representó la infancia, que cerramos el diciembre del 2020 con recortes presupuestales que no habíamos tenido en los últimos 10 años. Se eliminaron muchas de las políticas públicas que habían costado muchos años instalar. Por ejemplo, quizás el público recuerde las escuelas de tiempo completo. Estas se diseñaron precisamente como una manera de reducir el contacto de las personas adolescentes en los barrios más duros con la delincuencia, con entornos poco amables.
este programa, por decirte uno de ellos, quedó eliminado. También el programa de jornaleros agrícolas. Entonces, parte de lo que estamos haciendo y presentaremos en un rato más junto con los Reyes Magos y Santa Claus, que todavía anda por acá. Los Reyes Magos andan en plena jornada, pero Santa Claus se va a acercar y vamos a ir con ellos a entregar, como lo hemos hecho ya el año pasado, a Palacio Nacional el balance que hace Redín anualmente, dando soluciones y propuestas muy concretas. Y te mencionaré tres, meme, que podemos y que no cuestan dinero. La primera es que tenemos que escuchar a niños, niñas y adolescentes cómo están viviendo la pandemia, qué es exactamente lo que necesitamos hacer y acompañarles en el confinamiento, con escuelas cerradas y con lo que ya pues sabemos es muy complejo en sus contextos familiares. Segundo, necesitamos también repensar la estrategia que se está teniendo y dejar de verla solo en un tema sanitario o biologicista. No es la vacuna la solución, como ya se ha dicho hasta el cansancio, es uno de los componentes. Necesitamos revisar la epidemia de violencia que tenemos en las casas, en los entornos comunitarios. Necesitamos atender los altos niveles de desigualdad que cruzan con mala alimentación, y no me refiero solo a la desnutrición, sino también a la obesidad que está cobrando vidas en personas adultas jóvenes. Y tercero, muy importante, necesitamos entender que si no cumplimos con la ley, particularmente el artículo 4 constitucional que establece el interés superior de la niñez por cualquier otro tipo de interés a la hora que las autoridades toman decisiones, si no cumplimos con este interés superior de la niñez, estamos literalmente apostando millones de proyectos de vida en términos de riesgo para que se concluya. Chicos y chicas que están en abandono escolar, tenemos más o menos 4.5 millones que no tienen contacto con el sistema educativo, de acuerdo a la SEP. Tenemos 3.2 millones de niños y niñas trabajando a finales de 2019 y con la pandemia, por datos de la OIT, puede alcanzar 5 millones. Es decir, el escenario que estamos teniendo para millones de niños, niñas y adolescentes es muy, muy difícil y los proyectos de futuro están literalmente en juego. Ahora, ayúdame a entender, Juan Martín, ¿cómo evaluar el trabajo de Esteban Moctezuma como secretario de la SEP? Yo recuerdo ampliamente que uno de los temas que más cuestioné, y lo digo yo, fue el regreso a clases presencial, no porque no sea necesario, sino porque veo que todavía se expone mucho a los maestros. Pero también me topé, y recuerdo mucho cuando fuimos a Coacalco, que había familias que habían vendido sus televisiones o sus radios para comer y que los niños pues obviamente no tenían ni siquiera internet. En ese caso pues no, prácticamente estaban a la deriva en el tema educativo. No tiene mucho tampoco que informamos sobre una escuela en Sinaloa que se hizo de donaciones para hacer un pequeño centro de apoyo y que los niños de esa propia comunidad que no tienen recursos, que no tienen acceso a internet, que no tienen televisión, no tienen radio, pudieran llegar ahí pues a estudiar, ¿no? A hacerse de ese apoyo. ¿Cómo evaluar esta gestión de Esteban Moctezuma en un año tan complicado que evidenció las muchas carencias que venimos arrastrando en el sistema educativo? Bueno, hay un tema de origen, meme, y es que Esteban Moctezuma es un político, o sea, es un político al servicio del grupo de interés donde se encuentra. En un momento estuvo en el PRI, después estuvo en el sector empresarial y ahora está con Morena. Entonces él cumplió claramente su rol de político. Creo que más allá de eso, que ya nos da mucha explicación, creo que un gran problema que tuvo Esteban Moctezuma es que no escuchó a nadie, absolutamente a nadie. Nosotros íbamos a tener algunos intentos de diálogo con él, mucho más abierto el subsecretario Bucio, pero realmente creo que la soberbia les ha ganado y se han autoengañado pensando que el aprende en casa es una alternativa. Cuando tú acabas de poner un ejemplo contundente, muchos niños y niñas en este país ya no veían televisión. La forma de comunicarse en esta generación más pequeña, digamos, de este milenio, es a través de dispositivos móviles, a través de Internet, a través de canales como estos de YouTube y otros. Y ellos no lo entendieron. Entonces decidieron regresar a los niños a la época de Chabelo, las catapixias y todas estas cosas, y no apostarle como países tan pobres como Bolivia, y hablo de países como Bolivia tan pobres, que dijeron, vamos a hacer una pausa, no le entramos ahora, y comenzamos a preparar la infraestructura para regresar con Internet. ¿Qué es lo que están haciendo? Países igual también pobres, y estoy haciendo ejemplos con países más pobres, no como Brasil, que es enorme, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador,
invirtieron mucho más y abrieron otras formas del sistema educativo que no fuera el tradicional. Y un tercer elemento que nos preocupa mucho y que lo insistimos con ellos hasta la saciedad es no confundir el establecimiento educativo, el inmueble de la escuela, con la comunidad educativa. Es distinta. La comunidad educativa la integran maestros, maestras, directivos, los propios alumnos y alumnas, las familias, y eso se perdió. Y entonces esto significa que literalmente hay una crisis de aprendizaje. Los maestros mismos están profundamente frustrados porque Aparentemente ahí tuvimos un más allá problema. de sus Ahí está, ya, perdón, tuvimos ahí un esfuerzos problema. enormes que se están quejando administrativas, lo están reduciendo a indicadores de éxito de cuántos tomaron contacto, cuántos le respondieron, y aún así el escenario es bastante crítico. No hay que olvidar, Meme, que México no está aislado, y aún cuando tenemos esta pandemia, las pruebas internacionales como PISA, por ejemplo, se seguirán aplicando. Y de por sí ya éramos el último lugar en los países de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, las 20 economías más grandes del mundo. México es la economía número 13, pues vamos a estar todavía con mayor rezago. Y por eso regreso un poco al inicio, Meme, si me permites, hablando de sindemia. Si no entendemos que el COVID, aunque directamente no está matando a millones de niños y niñas o a cientos de miles de niños, niñas y adolescentes, sí está destrozando sus proyectos de futuro porque tienen las escuelas cerradas, porque se perdió la comunidad educativa, porque hay crisis de aprendizaje, porque se están haciendo recortes presupuestales, y para rematar se anuncia que no son candidatos a la vacuna. Niños, niñas y adolescentes en automático no son candidatos a la vacuna, y eso es un error, así, porque tenemos niños y niñas con padecimientos de cáncer, por ejemplo, padecimientos renales, con obesidad, que son candidatos porque tienen una comorbilidad, y eso los coloca en riesgo, y que son precisamente los que están contagiados y los que están muriendo. Entonces, esta definición de abandonar y de dejar fuera totalmente a niños, niñas y adolescentes de cualquier decisión del gobierno federal y de los gobiernos estatales, pues claramente marcó el 2020 como uno de los peores que hemos vivido en los últimos 10 años. Aquí quisiera hacer algunas precisiones y preguntas al respecto de esta. La primera es que mencionabas las escuelas de tiempo completo, que desaparecían las escuelas de tiempo completo, pero en realidad ahora van a ser operados, este presupuesto por la escuela es nuestra. De hecho, se avaló que ejerza 12.280 millones, 250 mil pesos en 2021, que serían 5 mil millones de pesos más que lo que habría ejercido en 2020. Este programa, de hecho, decía que incluía recursos para ejecutar los objetivos durante el 2021 en los términos de las disposiciones que al efecto se emitan por parte de la SEP. Por eso te preguntaba el tema de la SEP, pero hay muchas cosas que están cambiando, particularmente de la escuela a tiempo completo, pues ahora operará a través de la escuela es nuestra de la SEP. ¿A qué retos se enfrentaría ahora que cambia? Porque no desaparece, cambia ahora de cómo va a estar operando, pero ¿qué retos enfrenta este programa de escuelas de tiempo completo? Y en una segunda pregunta, pues mencionas ahorita el tema de los menores, ¿no? De los niños que no pueden ser vacunados. ¿No consideran que valdría la pena presionar, por ejemplo, a los laboratorios que son los que están haciendo estas vacunas para que ellos hicieran pruebas en los niños? Porque justamente el argumento por el cual no se ha vacunado a los menores de 16 años es porque no se han hecho pruebas en menores de 16 años y por eso no hay antecedente, no sabemos qué puede pasar si se les vacuna y por ende es igual como a las embarazadas, mientras no se hagan pruebas en esos grupos, pues no hay ninguna certeza y es mucho más riesgoso. ¿Cuál es el reto entonces a nivel mundial? Porque esto que ocurre con la vacuna pues es a nivel mundial, no se ha vacunado a ningún niño menor de 16 años en el mundo. Ayúdame con estos dos. Sí, mira, lo primero que hay que diferenciar es que una política pública, en el caso concreto de las escuelas de tiempo completo, como una expresión de una política pública, tiene presupuesto, un marco normativo y tiene metas programáticas. El modelo de que sean las escuelas y las familias o los padres y madres de familia quienes presenten proyectos y los administren, coloca fuera de foco las escuelas de tiempo completo, que tenían claramente una intencionalidad de mayor permanencia en el establecimiento escolar y de identificar particularmente a aquellos adolescentes en mayor riesgo, ya sea de ser víctimas de grupos criminales o de estar en escenarios de crimen organizado. Y esta otra modalidad, reitero, lo desenfoca, no hay ninguna garantía de que esto sea una prioridad, y lo que ya hemos visto en varios espacios a lo largo del territorio nacional es que se suele traducir estos programas en compra de productos, compra de cámaras, compra de equipos y demás,
y cuando estamos hablando de escuelas de tiempo completo, incluía la alimentación, las actividades recreativas y precisamente la contención emocional y afectiva después de la clase. Y esto, reitero, desaparece porque ya no habrá forma de hacerlo universal y de garantizarlo en los lugares donde estaba, y quedará a opinión de las personas, y cada comunidad, cada grupo lo verá. Y me pongo como ejemplo el debate que se tuvo con las estancias infantiles. Recordarás que se planteó el cambio de modelo, la dinámica de dar el dinero a las familias, argumentando que se seguía apoyando. La evidencia es que los 300,000 niños y niñas que recibían los servicios de estimulación temprana, alimentación equilibrada o balanceada en los primeros 4 años de vida, y que eran muy importantes para su talla y peso, se perdieron. La mayor parte de los niños no van ya a las estancias ni son atendidos de manera profesional. Hay un cálculo que de esos 300,000, solo 90,000 se mantienen en algún tipo de sistema de este tipo, lo cual ya representa una afectación para al menos 210,000 niños y niñas pequeños, por estos 3 elementos que mencioné: estimulación temprana, alimentación balanceada y socialización, que representaban esto como un programa en el marco de una política pública. Y aunque, digamos, las familias puedan verse beneficiadas, se pierde nuevamente el foco porque ya no está en niños y niñas, en este caso de las estancias infantiles, niños y niñas pequeños. En el caso de las escuelas de tiempo completo, se pierde el foco en los adolescentes a mayor riesgo criminal en sus entornos. Y me voy al tema de la vacuna. Efectivamente, sí, parte precisamente de lo que estamos problematizando y cuestionando desde hace tiempo, y el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas llamó a los estados a priorizar a niños y niñas en el contexto de la pandemia. La idea que la propia Organización Mundial de la Salud ya corrigió, ya ha insistido, de que los niños y niñas son inmunes, es equivocada, y ha ido en contra de la protección, no solamente en términos de información, sino también del contagio, y en algunos lugares ha representado claramente, como en el caso mexicano y otros países, un alto número de muertes de niños y niñas, particularmente adolescentes con enfermedades o con padecimientos de comorbilidad. De ahí que sí, efectivamente es algo que no solamente nosotros, sino organismos internacionales ya están presionando para que esta vacuna sea universal, es decir, incluya niños, niñas y adolescentes, y sea gratuita. Y esto ameritará sin duda estudios, pero insistiendo con el arranque MM, verlo en una lógica de sindemia y no médicamente como una pandemia de contagio, cuando en realidad el problema mayor son las brechas de desigualdad que tenemos en toda la región, en el caso mexicano muy concreto, donde se está muriendo tristemente la mayor número de personas afectadas o contagiadas. Ahí lo más preocupante, quizás lo que habría que resaltar, y quiero rescatar esto, es que dependemos enteramente de las pruebas que se realicen, de dar la certeza, y que sean los propios laboratorios los que se encarguen de hacer estos análisis. Tengo entendido que ya se están haciendo, ya están analizando esta posibilidad, y de hecho ya están empezando a investigar y hacer los estudios pertinentes para que se pueda llegar a esta vacuna para los menores de 16 años. Digo yo, no es tan, es muy complicado, por supuesto que sí, más cuando estamos en tiempo récord. Nunca habíamos visto una vacuna que se hiciera tan rápido para atender a la ciudadanía. Eso hay que rescatarlo y reafirmarlo ampliamente. Y ahora yo quisiera preguntarte esta parte porque es la que más me preocupa. ¿Cuál es el papel de los padres? ¿Cuál es el papel de la sociedad? ¿No? Hablamos mucho de lo que el gobierno debería de hacer o nos podría apoyar, porque claro que hay muchas cosas que el gobierno puede hacer, pero ¿y dónde quedan los padres? ¿Cuál es el papel de la familia acá? Creo que, y yo lo he dicho ampliamente, pues si alguien tiene hijos es porque quiso tenerlos en su inmensa mayoría. Por supuesto que hay casos en los que no ocurre así, pero pensemos que quienes hacen familia, pues quieren a sus hijos y los quieren educar. Yo hoy veo que hay muchos padres que se desatienden de los hijos, veo que hay muchos padres que no les ponen atención, no importa del estrato social del que vengan, simplemente los tienen ahí como por lo que se tenía que hacer, lo que seguía. ¿Cuál es el papel de los papás, la familia, la sociedad, de visibilizarlos, de visibilizar las necesidades que tienen los niños? ¿Cuál es Sí, el mira, reto? yo creo que el papel y el gran desafío es reconocer que niños, niñas y adolescentes son personas, y que como personas tienen derechos iguales que todas y todos. Somos una sociedad, como sabes, Meme, profundamente machista, clasista, racista, pero también hay que agregar que somos una sociedad adultocéntrica,
que pensamos desde nuestra noción del mundo adulto en nuestras metas reproductivas, personales, profesionales, y los niños y niñas se olvidan. Seguimos todavía en una tradición vieja pensando que los niños y niñas son propiedad de las familias, así como las mascotas, como los muebles de la casa, y creo que el movimiento feminista, en particular de manera reciente, ha hecho una ruptura muy importante al interior de las familias, dando cuenta que las mujeres son personas que tienen derechos en igualdad de condiciones que el resto de los integrantes de la familia, y no se vale ni se debe de sobrecargar las tareas de cuidado, de limpieza y demás, que es lo que tradicionalmente en nuestra cultura machista tenemos. Esta cultura machista reduce a los niños, niñas y adolescentes como personas sin voz. De hecho, la palabra infancia significa sin voz. Y precisamente por eso es que hace 30 años México también firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los estados, en este caso al Estado mexicano, gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, a reconocer a niños, niñas y adolescentes, en el caso mexicano, 40 millones de personas con derechos, y el primer y responsable de esto es el Estado. Las familias, en su gran diversidad, son corresponsables de esta garantía de derechos, y niños y niñas son los titulares. De tal suerte que la convención, este órgano, este instrumento internacional que México firmó, establece que si las familias no tienen las condiciones para poder atender de forma correcta el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, el Estado tiene que intervenir a través de política pública, no la separación familiar, porque eso es un delito, sino cómo fortalecemos la dinámica de las familias, las brechas de desigualdad educativas o de otro tipo, para que los niños y niñas permanezcan en esta familia, en esta comunidad, con la responsabilidad del Estado. Y ahí es donde viene el valor y la pertinencia, Meme, de las políticas públicas, porque las políticas públicas permitirían entonces acompañar a las familias, responder a lo que las familias no logran alcanzar, y quizás por eso mencionaba hace un ratito, lo más importante en el contexto de COVID es que necesitamos informar a los niños y a las niñas de lo que está sucediendo, no solamente que se informen de lo que se señala para el mundo adulto, sino esto que acabas de explicar concretamente con la vacuna. ¿Por qué no se le ha explicado a niños, niñas y adolescentes y solamente se da la nota que no están en la lista de los que van a ser vacunados? Esto tiene que ver nuevamente con responsabilidad del Estado para acompañar a las familias, a informar, a orientar, a proteger, y poder en ese sentido avanzar en el reconocimiento de su ciudadanía, y no dejar de, digamos, esta noción que tenemos de derechos humanos como algo ajeno, algo solo al mundo adulto, sino reconocer que esto se da desde la niñez, y precisamente si lo garantizamos y lo cuidamos desde la niñez, vamos a tener ciudadanas y ciudadanos participativos, críticos, que exijan lo que corresponde, pero que también se hagan corresponsables de lo que está en su entorno. Tenemos una sociedad que lamentablemente no ha construido ciudadanía y que tiene profundas dificultades para participar de forma corresponsable. Pero ahí lo pregunto de nuevo, los que tienen mayor acceso, por ejemplo, a los noticieros y demás, son los padres. ¿No entraría en manos de la familia? Por eso te lo pregunto, ¿cuál es el papel de la familia? El papel de la familia, digo, en mi perspectiva, es que le informen, eduquen a los hijos, sobre todo ahora que están en casa, ¿no? Sobre todo ahora que los tienen ahí en casa, que muchos nos hemos tenido que quedar en casa. ¿No el papel de la familia también sería indispensable reforzarlo? Sí, para ello requeriríamos una política de fortalecimiento a las dinámicas familiares, como familias diversas. En México tenemos familias homoparentales, extendidas, de otro tipo. Claramente lo que hay que ubicar es que es obligación del Estado informar a las y los ciudadanos. Niñas y niños son personas, es obligación de las autoridades informarlos directamente. Porque voy a poner un ejemplo grosero, permíteme de esta forma explicarlo. No podemos decir que los esposos les expliquen a las esposas, porque eso es contrario al sentido común, contrario a los avances que tenemos en nuestro marco normativo. Es exactamente lo mismo pensar que los papás tienen que informar a los niños, porque no es así. Los padres de familia son responsables del cuidado, de la manutención, del acompañamiento, pero el responsable de la información oficial sobre lo que pasa en este país del COVID es el Estado, es la Secretaría de Salud. Y en eso están fallando y están violando la Constitución y la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Por eso es tan importante diferenciar. Es decir, yo le puedo pedir a mi mamá, a mi abuelita, que me platique la receta para hacer tamales y cómo puedo hacer la rosca de Reyes, pero yo no le puedo pedir que me explique lo del COVID. Eso le toca a las autoridades, porque para eso están los recursos públicos,
Para eso están los profesionales en esta materia. Porque, ¿sabes cuál es el riesgo, meme? Que nos mantenemos en esta dinámica, que precisamente la infodemia se reproduce así, en personas que no son informadas o que tienen información parcial y la comparten con muy buen corazón y con buen pensamiento a sus redes familiares, y es así como se generalizan los rumores. Por eso es nuevamente la obligación expresamente en la información de las autoridades, diferenciada para adultos mayores, para el mundo adulto en general, para niños, niñas y adolescentes, para personas con algún tipo de discapacidad visual o auditiva. Hemos avanzado, ya tenemos entonces el lenguaje de señas mexicanas y demás, o tenemos subtítulos o letras en las comunicaciones, pero seguimos sin informar a niños, niñas y adolescentes, que representan 1 de cada 3 habitantes en este país, porque se les sigue tratando y mirando como objetos de propiedad y no como personas plenas en goce de derechos. Ahí solo quisiera puntualizar lo siguiente. En las conferencias de prensa, por ejemplo, si bien no son en horario nacional, no son las conferencias que se distribuyen en todas las redes sociales, conferencias de prensa que pues están de libre acceso, conferencias en donde se han tocado temas de niños, se ha tocado tema de enfermedades psicológicas, se ha tocado temas sobre mujeres, enfermedades sexuales, cosas que antes no veíamos. Creo que ese también, desde mi perspectiva, es un avance brutal, porque antes no veíamos que se le tomara tanta importancia a estos temas de salud y que fueran, pues, que se informaran en una conferencia de prensa diaria, todos los días. Y aquí repito esta parte. Me preocupa porque, por supuesto, no podemos pensar que un hombre le tiene que explicar a la mujer para que entienda, pero lo repito, en los niños no considero que sea igual. Si bien creo que deben existir estrategias para los niños, que si no estoy mal, ya me habían comentado aquí algunos usuarios de este canal que en las clases que les están dando a través de la escuela virtual, en estos programas que están televisando, les han estado explicando de qué va la pandemia, le están explicando en estos cursos y también en las materias que les están dando. También creo que no podemos hacer a un lado a los padres, porque el hecho de hacerlos a un lado contribuye al que no se hagan responsables de los hijos, al que se mantengan lejos. Mientras son niños, y lo he dicho muchas veces, creo fielmente que tienen que, pues sí, mientras sean niños, llevarlos por el camino, encaminarlos. Lo que estamos viendo son a muchos padres que voltean la cara, que quieren que alguien más les haga el trabajo. Vemos muchos padres, me he topado con muchos que pues solamente prefieren llevar a los niños a una estancia infantil para que no estén molestando. Me he topado con esos casos, no es un tema de clase social, es un tema que varía, ¿no? Ocurre en diferentes lados, y el hecho de que sí hay que tomar a los niños como ciudadanos que son, pero no sin hacer a un lado a los padres, porque pues son los que deben encaminarlos, al menos. Digo, no es un tema solamente de hacerte responsable económicamente del niño, sino de que lo eduques. Hay una educación en la escuela y hay una educación en casa, los valores, el tema de la familia, creo que lo hemos perdido mucho. ¿No contribuiría esto a que solamente el gobierno sea el que lo haga, como una desintegración familiar, o cómo involucrar a la familia en que no se desintegre, que se hagan responsables, que participen? Veo a muchos padres que hoy no saben ni siquiera qué hacer con sus hijos en pandemia. Sí, mira, creo que estamos viviendo un paradigma global, esto no ocurre solo en México, de tránsito en las familias, y tenemos que hablar en plural y entender que hay digamos, integrantes de esas familias con necesidades distintas, así como están las mujeres, los adultos mayores, los niños, los adolescentes. Cada uno tiene dentro de esa unidad familiar condiciones distintas y requiere precisamente de ubicarse como unidad de protección, de acompañamiento, donde el papá, la mamá o los dos padres o las dos madres tienen un rol central, claramente lo comparto, de ejemplo, de cuidado y de orientación. 6 de cada 10 niños y niñas en México reciben golpes en casa, porque las familias reciben la información cultural de que se educa con golpes y que de esa manera es como se tiene que corregir. Se educa también bajo una lógica de control, de si no me obedece, si no hace lo que yo digo en este momento, entonces es desobediente, tengo que controlarlo, y para eso uso golpes. Se acaba de prohibir, por cierto, a nivel de la Cámara de Diputados y Senadores, ya expresamente la prohibición de castigos corporales. Vendrá un acompañamiento a las familias, no es una ley punitiva, es una buena noticia, pero precisamente lo que tenemos es que trabajar y orientar a las familias en otras pautas de crianza que hagan notar que niños y niñas tienen que ser escuchados, tienen que participar,
no pueden ser víctimas de violencia, que tienen las personas adultas responsabilidades de cuidado y de protección por el hecho de ser parte de esa unidad familiar, pero que también el Estado tiene que acompañar con, digamos, tanto orientación como con recursos cuando sea el caso, para que estos niños y niñas no pierdan esta unidad familiar, porque la Convención sobre los Derechos del Niño, este instrumento internacional, es explícito al señalar que el mejor lugar para que un niño y una niña goce sus derechos es en las familias. Y en las familias en diversidad requieren por eso el acompañamiento del Estado, y es una corresponsabilidad, porque venimos de una cultura vieja donde responsabiliza particularmente a la madre si el hijo o la hija salió bueno o malo, ¿no? Y entonces si fue detenido y si la chica anda en problemas, es dónde está la mamá, ¿no? No lo cuidó bien y demás. Y esas son visiones viejas. Tenemos que preguntarnos nuevamente cómo, como sociedad, pero el Estado mismo está generando condiciones, por ejemplo, ahora en la pandemia, con la comunidad educativa, para que se hable del tema del COVID, de las formas de prevención, de cómo podemos cuidarnos y no pensarlo como hemos estado conversando hasta ahora, desde una lógica adulta. Tenemos grandes desafíos, yo creo que hay un avance importante que tenemos en México en los últimos años. 2014 logramos la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que creó el CIPINA, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que coordinan las acciones de política pública, los programas a nivel federal, estatal y municipal. Es un gran entramado de funcionarias y funcionarios públicos, y ahí se va caminando. Pero lo que nos hace falta es una definición estratégica como país que nos permita reconocer a los niños y niñas en su carácter de seres humanos, de personas plenas, para que desde ese lugar les informemos, les acompañemos y les hagamos partícipes. Yo comparto, Meme, que ojalá sería fantástico que avancemos hacia familias más democráticas. Todo aquello que cuestionamos en la sociedad en su conjunto, los grupos de interés, el engaño, la falta de compromiso y participación, podemos y debemos de resolverlo empezando en casa. Y eso se resuelve haciendo a niños y niñas partícipes en las decisiones y no imponiendo. Porque por eso es que nos acostumbramos a que en el mundo adulto y en la sociedad nos impongan, a tener un gran patriarca o un gran líder, porque así nos educaron en nuestra casa, a obedecer al pater familia. En la medida en que tenemos familias más democráticas, donde las mujeres afortunadamente han hecho ruptura y han roto esos roles patriarcales en muchos contextos, también están abriendo la oportunidad para que niños, niñas y adolescentes dejen de ser vistos como objetos de propiedad, como objetos de cuidado y sean reconocidos más como personas con muchas capacidades. Creo que es importante tomar esto y, por supuesto, que ir avanzando. Yo siempre digo, mientras la sociedad no quiera ser parte de la solución, se convierte en un problema mucho más grande y hay que tomar parte como sociedad. El gobierno no lo puede hacer todo. Nosotros somos la fuerza y hay que también hacer ese contrapeso. Te agradezco ampliamente, Juan Martín Pérez, y pues estaremos pendientes de este balance anual que entregarán el día de mañana a las 6 de la mañana. Ya estarán afuera de Palacio Nacional, entonces, pues a ver si nos encontramos por allá. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias, Juan Martín Pérez. Gracias, Meme, por la oportunidad. Buenas noches. Luego, buenas noches. Ahí lo tienen, amigos. Esta es la información, por supuesto, que se tiene que entregar. Yo sí, y lo voy a rescatar, y no lo voy a dejar de decir. Si los padres no se hacen responsables de los hijos, ¿quién lo va a hacer? Hay casos en donde, por supuesto, el gobierno mete mano, claro que sí, estrategias, políticas públicas, por supuesto que sí, pero sí se acuerdan, en el caso de las estancias infantiles, ¿a quién se las entregaban, verdad? No todas, me queda claro que no eran todas, pero sí muchas. El tema de protección civil, cómo se pasaban por el arco del triunfo los permisos, vaya, cuestiones que no se nos olvidan y que tenemos que mejorar. Los niños efectivamente tienen derechos y hay que respetarlos, pero también hay que educarlos. Yo veo, y lo repito, veo a muchos padres desobligados, veo también muchos padres adolescentes, veo que hace falta mucha información sexual, sobre todo planificación familiar, sobre todo falta mucho eso, pero es un tema que empieza desde la casa, desde la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. No podemos pensar que los políticos van a cambiar o que la sociedad va a cambiar si la familia no cambia. La familia se ha desatendido, la familia ha perdido interés en el núcleo, en su núcleo per se. La familia ya no es familia como la concebíamos
Ahora vemos que cada quien anda por su lado y que al niño le dan un videojuego para que no esté molestando. Vemos que a los niños pues ya no les importa lo que papá o mamá diga, sino que ya se les suben, ya ahora sí que los patos le tiran a las escopetas. Vemos que ahora los niños se distraen con el celular, ¿no? Yo recuerdo que yo no tuve celular como hasta los 12, 13 años, fue mi primer celular, y de ahí en fuera era hablar con mamá, hablar con papá, y te regañaban, y N cantidad de veces. Y hoy es algo que agradezco, porque mis papás nunca se desatendieron de mí, siempre estuvieron ahí presentes. Y hoy veo niños que con la presencia de los papás se sienten mal y ahora hasta les pegan los niños a los papás. Vaya, no creo que los golpes sean la solución para ninguno de los dos lados, pero tampoco creo que la familia y los padres no deban de intervenir. Las escuelas, por ahí justamente me estaban confirmando lo que ya les había mencionado y lo que le mencioné a Juan Martín, que la escuela en Casa 2 está enseñándole a los niños sobre el COVID. Todavía queda un grupo excluido de eso, que son los niños que pues no tienen forma de acceder a la televisión o al radio porque no tienen, son ya los que están en una extrema pobreza, que lamentablemente sus familias, si tenían una televisión o un radio, la vendieron pues para poder comer. Todavía existe una población que por supuesto necesita esa información y es ahí a donde hay que llegar. Ese es el reto de todo gobierno y de toda administración, llegar con políticas públicas, con comunicación, a aquellos que no tienen forma de comunicarse. Y otra, el tema del Internet. Para también subsanar estos temas, también necesita el gobierno meterle un poquito más de turbo a lo que son las negociaciones para dotar de Internet a todo México, que bien podría ser un contrapeso importante en el tema de radio y televisión, y eso es algo en lo que el gobierno está trabajando. Entonces, habría que dejar estas cosas muy puntuales y decirlo cómo va, ¿no? Decirlo claramente, creo que era importante y rescatar esta información, porque sí, lo rescato. Los niños son seres humanos que merecen toda nuestra atención. Y de ahí también va en la planificación familiar. Si no quieren atender a sus hijos, no tengan hijos. Atiendan a su familia, estén con la familia. Es responsabilidad de papá y mamá, ¿eh? Papá y mamá, de los dos.